Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Ya a cualquier hora. Ok. No se duerman, no, bajarita. Tú me dices cuándo ya. Mirando la cámara. 5, 4, 3, 2, 1. Un cordial saludo para todos quienes nos acompañan en este día de COP16, aquí desde la Zona Verde, con un invitado muy especial, el docente Juan Carlos Castro, profesor de la Territorial Valle del Cauca. Desde hace más de 15 años nos acompaña en su ejercicio de docencia y hoy está aquí para hablarnos sobre complejidad, pero específicamente la complejidad adaptada a lo que nos concentra la mirada del mundo en este evento, y es la biodiversidad y el medio ambiente. Su presentación está titulada Desarrollo Sostenible y Acción Climática desde una perspectiva compleja. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, un placer estar aquí en este espacio, dada la importancia que tiene para las políticas públicas a nivel mundial y a todo nivel, de un tema como el cambio climático, el desarrollo sostenible, pero en particular la mirada compleja que se le debe dar a estos temas. Bueno, profesor, yo pienso que para iniciar un poco y adentrarnos por este camino que tú nos quieres llevar complejo, tenemos que contarle a todos nuestros televidentes y escuchas qué es la complejidad. Bueno, y ahorita voy a explicarlo, pero quiero plantearles, antes de plantearse el concepto de complejidad, quiero plantear un debate previo a ese análisis. Cuéntanos, profe. En nuestra primera diapositiva queremos plantearle una reflexión de Edgar Morin, que genera, de hecho, muchas reflexiones, pasiones en contra y pasiones a favor. Porque nosotros tenemos como paradigma la existencia material de los estados. Y Edgar Morin nos plantea una reflexión paradigmática que dice que los estados no tienen un átomo de existencia más allá de las relaciones entre los individuos. Quiero comenzar por allí. Bueno, profe, este espacio es tuyo, te escuchamos. Bueno, para poder llegar a ese concepto de complejidad y en particular a las decisiones que se van a tomar aquí en materia de medio ambiente, quiero comenzar por esta reflexión porque tenemos un concepto y una creencia de que el Estado y los estados existen, de que los estados solucionan los problemas, pero en mi reflexión y la de muchos otros, nos excluimos nosotros. Nos excluimos nosotros. Creo que nuestras reflexiones yo todas las tomo muy bien. Los estados son formas de organización de una población, y por eso le quiero colocar esa diapositiva donde plantea que los estados son formas de organización de una población en un territorio, no es otra cosa, en un territorio. Una forma de organizarse. Una forma de organizarse. No tiene una existencia material. Y esa es una reflexión en la cual yo insisto, porque tal vez el paradigma dominante nos lleva a que pensemos que es otro el que nos soluciona los problemas. Que es ese estado, que es un concepto etéreo, el que nos soluciona los problemas. Y resulta que no, porque esa construcción colectiva que se llama Estado está constituida por esa población, ese territorio, pero tenemos funciones diferentes. Entonces tenemos una parte de la población que cumple funciones gubernamentales, pero también tenemos otro sector poblacional que se denomina la sociedad civil no gubernamental. Bueno, esta reflexión inicial para mí es fundamental para determinar de qué manera la COP16 va a tomar decisiones en función de todos los elementos constituidos de los estados. Y desde ahí va a empezar tu ruta de este espacio a los que hoy nos congregaste. Eso espero. Bueno, eso profe. espero.
esa es la primera discusión. Te vamos a escuchar muy juicioso. Quiero llegar a la reflexión que tú planteas. ¿Qué es la complejidad? Aquí tenemos la primera. La complejidad es las relaciones entre actores o elementos de un sistema. El Estado es una forma de organización y no es otra cosa que un sistema de sistemas, de sistemas, de sistemas. Complejo. Complejo. Y de relaciones entre todos los sistemas en todos los niveles. Desde el más bajito, entre comillas, que es un barrio, una vereda, una zona rural, por allá, allí hay Estado, porque hay territorio. Desde la organización más pequeña. Y la más pequeña. Si no tenemos claro eso, creo que vamos a tener problemas en las decisiones. ¿Ya? Por eso quiero terminar entonces con esta discusión. Si seguimos creyendo que el Estado es el gobierno y que el gobierno está constituido por el Ejecutivo, en nuestra Constitución llega más allá. Dice que el gobierno nacional solo lo conforman 26 personas. Dice la Constitución. ¿Eso está en la Constitución? Sí. ¿Es cierto? No. Porque yo soy parte del gobierno y usted hace parte del gobierno porque estamos trabajando con una entidad gubernamental. Por lo tanto, somos gobierno. Ahí está la complejidad del asunto. ¿Ya? De allí tu conclusión, el desarrollo sostenible y la acción climática difícilmente se analizarán con mirada y acciones complejas. No estoy haciendo una crítica negativa, ni de Estás este evento ni de haciendo ningún otro. Una un análisis reflexión desde la complejidad. Es decir, si la forma en que se diseñan los eventos, las organizaciones, se basa en algo que nos gusta mucho en la investigación, análisis de tal problemática. Resulta que eso es un problema complejo. Cuando analizamos, lo que hacemos es fragmentar, separar. Entonces tomamos un elemento y lo analizamos a profundidad. Sí, pero ¿y cuáles son las relaciones de ese elemento con todos los demás elementos del sistema? Entonces se nos vuelve un problema. Yo soy de criterio que si seguimos creyendo eso, de que el Estado es el gobierno y el gobierno es el ejecutivo, para el caso colombiano y creo que para toda América Latina y el Caribe, vamos a tener problemas. Mientras que nos sigamos apartando nosotros de esa estructura, ahí va a estar lo complejo. Total. ¿Vale? Entonces, ese para mí es el primer ejercicio. Por eso, cuando hablamos de Edgar Morin, en particular, que dice que la complejidad es aquella relación donde se presentan relaciones, interrelaciones, interconexiones, es decir, es como un matrimonio, donde existe todo tipo de situación, ¿ya? Donde hay cosas amorosas, pero también hay cosas grotescas, pero la organización perdura y se aspira a que perdure a pesar de que haya una pérdida de energía entre las relaciones que ocurren, ¿vale? Entonces yo te invitaría a que miremos. Cuando hablamos de desarrollo, ¿cuántas definiciones hay sobre desarrollo? Ahí coloco un ejemplo. Entonces hay documentos, libros, teorías, enfoques, por lo menos voy a editar una clase que se llama Teorías y Enfoques al Desarrollo. Entonces lo que encontramos es que existe un mundo de concepciones sobre el desarrollo. Dependiendo de la disciplina, cada uno da su propia mirada y su propia perspectiva de desarrollo. Literal. Entonces el tema es, bueno, cuando las poblaciones y las comunidades están allá en ese pedacito, como la compañera que hablaba ahorita del Guainía, que comenzaba cómo se están tomando las decisiones para que una empresa explote la minería de un sector que está basada en la administración del Ejecutivo Nacional. Entonces ella nos preguntaba, bueno, pero ¿quién toma la decisión? Esa es la discusión. Es decir, tenemos un tema de toma de decisiones en los territorios que por la estructura estatal gubernamental colombiana hace que las decisiones del territorio en su esencia se tomen a un nivel muy alto. Se tomen fuera del territorio Fuera y sin tener en cuenta el territorio. sin tener en cuenta y la población del territorio.
Es decir, los componentes del Estado en el territorio donde está la población, las organizaciones, etcétera, etcétera, pero también está el territorio en sí, sus grandes riquezas y sus grandes problemas, Claro. como la tala de árboles, por ejemplo. Entonces, cuando estamos planteándonos esto, entonces tú preguntabas, ¿qué es la complejidad? La mejor respuesta la dio una alumna de una escuela donde llegó Edgar Morán, que él le preguntó, ¿para ustedes qué es complejidad? Y la muchacha respondió, la complejidad es una complejidad que es compleja. Muy complejo esto, Muy profe. complejo, muy complejo. Profesor, un segundo, hagamos un paréntesis porque a mí sí me parece muy importante. Tú desde que iniciaste tu conferencia nos has hablado de Edgar Morán, y Edgar Morán es un autor pionero en el tema de la conceptualización de complejidad. Demos un poquito de contexto para que las personas lleguen allá también. A Edgar Morán hay que reconocerle primero un hombre duro, cumplió 102 años, participó en Segunda Guerra Mundial, participó en todos los procesos desde su condición de comunista prorruso, ¿ya? Y comenzó a entender que cuando se trata de imponer una línea, una ideología, una concepción política, ideológica o religiosa, y esa es la verdad revelada, y él de alguna manera cayó en eso, pero él estudió sociología, filosofía, y tomó algo que es importante, se atrevió a opinar, para no hablar a conceptualizar sobre los temas de las otras ciencias. Porque él lo que plantea es que la complejidad se basa en que podamos transgredir de manera respetuosa, pero también desde el punto de vista científico, lo que otros opinan, las otras investigaciones. Por eso hablamos de la transdisciplina. Entonces Edgar Morán plantea una teoría que se llama el pensamiento complejo, que no es una fórmula, no es un modelo a seguir, sino entender que el mundo es cambiante y que hay que adaptarse a las realidades de ese mundo y entender la complejidad de las relaciones de ese mundo. Como la dinámica de la complejidad en todos los contextos. En todos los Sí, contextos. es sencillo. Ok, ahora sí volvemos a lo nuestro porque, profe, es que es complejo, como tú lo dices, comprender el término en sí y cómo adaptarlo a toda la dinámica misma de la administración, por ejemplo. Morán tiene un análisis muy interesante entre la diferencia entre programa y estrategia. Los programas son como los programas académicos. Primer semestre, tales asignaturas. Segundo semestre, tales asignaturas. Son una estructura cerrada que no se molde. Eso se llama, el molde se llama paradigma. Son los moldes, los esquemas mentales que dominan nuestro pensamiento, nuestra escritura, nuestra habla y nuestro actuar. Okay. Otro tema. Otro Paradigma. tema. Para otra conferencia también, profe, porque Pero tiene que- tanto hecho, pero hace parte de esto que nos estás explicando Total. de toda esta dinámica de lo complejo. Pero tú nos estabas explicando, hay una diferencia entre ese programa y la estrategia. Claro. ¿Y la estrategia cómo la ve Morán? La estrategia es aquella visión de futuro que se adapta a las realidades cambiantes, mientras que el programa es una receta que por lo general no se puede cambiar. O sea que la complejidad iría más de la mano con La estrategia. la estrategia. Claro, Muy total, bien. total. No Profe, significando que elimine los programas. lo otro, obviamente Ese que sí no. es un tema clave, porque a veces creemos que O es lo uno o lo otro. Y precisamente lo que habla Morán y lo que habla el pensamiento esa complejo integración. es la integración. Son complementarios. Ok. Lo que pasa es que cuando uno es el que domina, ¿cómo se define los planes de desarrollo? ¿Qué es un plan? Un programa Programa. riguroso está. Y algunos todavía dicen que los planes de desarrollo no se pueden modificar. Claro. Todavía Ajustado a la A norma. la norma. Más molde todavía. Más molde todavía. Bien. Sí estamos con eso. Entonces miren Estoy que con- esto nos sirve para reflexionar sobre este gran evento, Sí. porque de pronto podemos Profe, encontrar entonces que voy a tiene hacer mucho una monte. pregunta, algo así como, y entonces este programa, este gran evento, ¿es programa o es estrategia? ¿O Programa. tiene de los dos? ¿Está más de programa? Tiene más de programa. Tiene más de Bueno. programa porque la estructura con que está diseñado, primero es fragmentador.
Es decir, se tratan muchos temas. Yo siempre hago una pregunta. ¿Y dónde bailan? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo hacen acciones conjuntas? Como Ok. cuando uno llega a una alcaldía, a la gobernación, y encuentra Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda, Secretaría de... Entonces uno pregunta, muestren un proyecto... Pero no se donde articulan. 2, 3, 4, 5 secretarías. Eso es No, casi imposible. no, complicado a veces. Precisamente acabas de decir la palabra mágica. Está construido de una manera complicada, más no compleja. Profe. ¿Cómo así complicado? No es lo mismo que complejo. Claro. No, ¿No? es decir, lo complicado es cuando... ¿Qué es complicado? Algo El muy motor, enredado. no, es más sencillo. Es más sencillo que lo Claro, complejo. claro, porque es más fácil de resolver. Por ejemplo, un motor de un carro. ¿Es complejo? No, es complicado. ¿Cómo lo resolvemos? Con un manual. Usted compra un abanico. Entonces, Ok, usted no sabe que el abanico funciona así, 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 así. Pero ¿qué le entregan en la empresa? El manual. Un manual que le dice, léase el manual antes de encenderlo. Entonces es complicado, más no es complejo, porque mire que aquí hablamos de un término que se llama paradigma, ¿ya? Que es Bueno. ese molde. Vamos entonces, deme un segundo, profe. Entonces, vamos a darle varios ejemplos y usted me va contestando si eso es complicado o complejo. ¿Ok? El matrimonio, Es complejo. complejo. No tiene fórmula. No hay No fórmula. no tiene receta, no tiene manual. Bien complejo, porque implica una madurez de los actores dentro del matrimonio para... Una estrategia. Porque cambia, usted está trabajando, su Sí. esposo está trabajando, sus hijos están estudiando. Por ejemplo, a usted se le presenta una oportunidad en Bogotá y resuélvalo. Bueno, entonces lo diríamos, por ejemplo, para como darles un ejemplo a nuestros, una receta, pues ya ahí está el plan también. Entonces, Claro. puede ser Determinados complicado, gramos de complicado. puede ser pero tiene la complicado, receta. pero tiene la receta. Entonces uno que dice, yo me voy a YouTube y le digo y busco una receta para hacer mi pastel, Ahora- mi pan. Nos venimos al plano de la administración pública. Complicada. Todo lo resolvemos con receta. MIPG. El Una fórmula. modelo integrado de planeación y Un gestión. modelo integrado no es complejo, es complicado. Es complicado. Porque si usted mira el dibujo del MIPG, Es un programa. es un puro programa. Sí, es de un programas programa. de talento humano, de tal, de control, de tal. Lograr la articulación de todas esas dimensiones, Exacto. ahí entra Eso la sí es complejo. complejidad. De cómo lograr Ya que eso ya que aprendí, aparece como programa Sí. lo podamos llevar, no es eliminarlo, llevarlo a un elemento complejo. Eso Ok. significa que se debe reducir la cantidad de paso a paso, De paso. procesos y procedimientos. Bueno. Si no es así, no para nada. Bueno, profe. Entonces nos regresamos a todos esos conceptos que hay de desarrollo desde las diferentes disciplinas. Claro. Cada uno es de lo humano, es de lo económico, es de lo social, de lo sostenible. Cada uno da su propio concepto. ¿Y cuándo lo van a integrar, Pero profe? todo existe al mismo tiempo. Además, Además, entonces, ¿qué resulta? Si una política pública se define por separado, voy a ser atrevido, ¿no? Jamás solucionaremos los problemas. Es decir, si tomamos decisiones en política, y uno dice, ¿por qué si estamos tomando tantas decisiones para solucionar los problemas de violencia, cada día hay mayor violencia? así es. Entonces, es bien complicado lo que debemos entender como algo complejo. Porque hay muchos programas Separados. por separados, sí. No entran. Además de todo. Se tiene que hacer así, tal día, se debe contratar así, y este es el reglamento, o sea, ahí está la palabra reglamento. Entonces se vuelven inamovibles y no adaptables. Por ejemplo, estamos hablando del desarrollo sostenible, la acción climática, lo que está definiendo la COP. Si las decisiones se toman como recetas universales, eso por allá tengo un dibujito, ¿ya? Recetas universales que se apliquen de manera igual para todo el mundo sin tener
claro que no es lo mismo un barrio que otro, una vereda que otro, por muy cercana que estén. Entonces a veces, voy a decir algo atrevido, la solución puede terminar siendo peor que el problema. Porque aplicamos fórmulas igual, como cuando habla de EPS. Sí, ayer entrevistábamos a un integrante de la comunidad MISAC y él decía que tenía una gran expectativa de este evento, pero también un gran temor. Y él decía, por su cosmovisión y todo que tienen en su cultura, pues él decía, en su comunidad, perdón, pues que todo no fue, todo eso tan importante que están realizando en la zona sur, pues que no se fuera a quedar en moldes. Claro. Por Y la decirlo de alguna separación manera. de sol azul, ¿cómo es? Azul, verde y... Que no se fuera a quedar en el papel, por ejemplo, que lo llevaran a la pero que de manera integrada. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Es decir, si comenzamos a tomar decisiones miradas desde de un nivel de decisión, sin conversar y sin tener en cuenta tanto el territorio como físico, si se quiere, pero también las personas de carne y hueso que viven en ese territorio, que disfrutan ese territorio, pero que también sufren el territorio por la lluvia, por una inundación. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Cómo hacemos una política que permite integrar esos elementos? ¿Cómo podemos trabajar los objetivos de desarrollo sostenible entendiendo lo que no son 17 por separado, sino 17 juntos e interrelacionados? Y que si usted trabaja por uno, tiene que mirar esa acción que usted hace en uno, de qué manera afecta positiva o negativamente a los demás 16. Eso necesitamos un pensar diferente. Claro que sí, profe. Y no es una fórmula. No estamos hablando aquí que es vaya compre 5 kilos de complejidad ahí en la tienda. Y agréguele 2 cucharaditas de paciencia. de paciencia. Claro. Sí, claro. Allí donde está el detalle, en este ejercicio. ¿Ya? Ahí donde Ese es está. el reto que hay, profe, hoy para todos los diplomáticos, para los representantes de los diferentes, más de 196 países que se encuentran en la zona azul. Claro, Sí, claro. acá estamos, digamos que la parte verde, pero con muchas que no sabe, bueno, todos los días conocemos que de pronto hoy la ministra Susana Mohammad decía, bueno, ya vienen noticias, ya vamos a empezar a dar noticias buenas. Esa es la expectativa que hay Hay hoy. un elemento concreto. Por ejemplo, uno es ¿qué pasó con las decisiones de la COP15? Eso es lo que están Ese es revisando un tema. en el... ¿Hasta dónde se llegó? Eso es lo que ellos hoy están revisando como la tarea que le dejaron a todos los países integrantes de Naciones Unidas que hacen parte de las partes de esta conferencia. La tarea era, bueno, de la COP15 a la COP16, vayan, pasó? hagan sus planes, revisen. Hoy están mirando, bueno, quiénes cumplieron, cómo han integrado toda esa Total. propuesta de proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Total. Aquí entra algo importante. No es que aquí vayan a salir muchas cosas nuevas, porque este es un proceso histórico y aquí entra Morán. Cuando se quita la historia, los procesos de decisión, ya pensamos que es borrón Cuenta y nueva. cuenta nueva. Entonces, ¿qué pasó con la? No hemos logrado cumplir. Colombia es uno de los países que tiene la mayor cantidad de compromisos en materia medioambiental en el mundo. Las cifras de nosotros están muy buenas. Yo escuchaba el domingo en la inauguración de la COP16 y las estadísticas sobre cómo vamos nosotros en esa tarea de cumplir esos ODS. Estamos muy juiciosos. Y aquí en el Valle del Cauca también. Porque es también. el aporte individual a las metas generales. Entonces, mire que los aportes se hacen es en el territorio. El control de los gases de efecto invernadero no lo hacen allá en extraterrestre, lo hacen en cada hogar. Pero eso, para allá iba a la organización más pequeña desde donde empieza todo. Y es la familia. Desde ahí empieza ese control de la emisión de gases de Si efecto no invernadero. logramos que la familia se involucre como parte del Estado,
a materializar las decisiones que se adopten, es muy difícil. Por no decir imposible, es decir, pero es que si uno ve que nuestros vecinos, por ejemplo, estamos aquí en un espacio verde y dicen paz con la naturaleza, pero estamos haciendo ruido, porque de pronto la alegría, la música, pero de alguna manera eso es una contradicción. Es una interesante. dicotomía, profesor. Una dicotomía, es una contradicción. Es decir, ¿dónde están los pajaritos aquí de este parque? Claro que están huyendo porque nosotros estamos invadiendo su territorio. Así es, profesor. ¿Ya? Sí. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde viene esto, y es esta decisión de la ONU, dice desarrollo sostenible, ¿qué es? ¿Qué es importante? Lo que dice en amarillo. ¿Cómo debemos vivir hoy? Hoy, el futuro no existe. Por eso tenemos problemas con la juventud. Porque decimos que la juventud es el futuro. No. Es el ya y el ahora. Ya. Lo que no hagamos hoy, por todos, por sectores, lo lamentaremos en el futuro. Ese es el problema. No es plan para el futuro. El plan es hoy. Ya. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, bueno, yo no sé si hablo mucho, ¿no? Y lo mismo, que es la acción climática, pero también plantea lo mismo, ¿verdad? Las medidas urgentes. Ya, o sea, yo no voy a repetir eso porque no es el objetivo de esta conversa. Lo que quiero plantear es que se necesita un pensar complejo a todo nivel para poder tomar articular. ¿ya? Y trabajar conjunto. Y entender que no porque haya niveles de decisión, la aplicación se hace definitivamente en los territorios. Por eso, bueno, cifras, no quiero cifras que asustan. ¿Ya? Los hombres y los seres humanos, ya, los seres humanos en su totalidad, somos los que hemos afectado en buena parte el clima. Ahí está la decisión. Somos nosotros los desarticuladores. Y somos los destructores. Los destructores. Es decir, eso no nos podemos. Emisiones del CO2. ¿Cómo la ven? No, pues grave. Por eso estamos, por eso está es este ejercicio mundial. Y el tema es que la decisión en CO2 lo tienen que tomarse es en función de que definitivamente hay elementos de producción que hay que disminuir o mejorar las condiciones de producción para que eso lo bajemos. Porque el tema de eso no es que nos sostengamos a ese nivel, es que necesitamos lo bajemos. Porque está en peligro es la vida de todos los seres en este planeta. Entonces, profesor, es crucial lo que hoy, lo que está pasando allá en la zona azul es crucial para la especie humana, es crucial para la flora, para la fauna, para todo el sistema, para la vida misma. Entonces ahí viene algo importante. ¿Qué se está definiendo en la zona azul? Entonces yo quiero poner un ejemplo de dos principios que son complementarios. En la zona azul se está discutiendo lo universal, las decisiones para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Si en esa decisión que está tomando en lo universal, 169 países más o menos, ¿ah?, lo relacionan con lo local y lo singular. Ahí está Colombia, con sus características, su diversidad. Pero también está el Valle del Cauca, donde estamos nosotros. Y tú lo mencionabas, el aporte que el Valle del Cauca le ha hecho a la solución de los problemas universales. Pero vámonos para el Dobio. Y bueno, no puse más dibujos. ¿Qué pasa con los barrios, las veredas del Dobio? Los hogares del Dobio. Como ejemplo, ¿no? Entonces, hay dos principios en la complejidad que algunos lo toman de manera dicotómica, pero no es dicotómica sino complementaria. Estoy poniendo un solo ejemplo, para no hablar de todos los principios de la complejidad. Lo que se tome allá, si no se hace basado en esta realidad, no voy a ser pesimista. No hay resultados. No hay resultado. Bueno, vamos a ir cerrando. Vale. Entonces, bueno, ¿cómo cerramos esto? Una conclusión. Se necesita una mirada y una acción compleja para el desarrollo exterior y la acción climática como reto. Es una apuesta.
Y hay algunos elementos, por ejemplo, que se necesita la interdependencia, ya vimos, de Sí. los objetivos de desarrollo sostenible. Se necesita tener en cuenta que hay que hacer una construcción colectiva del ejercicio. Se necesita algo que voy a insistir. Se necesita fortalecer los liderazgos locales de las organizaciones públicas, privadas y comunitarias. Cada vez hay más conciencia de eso, profe. Total. Y de hecho, hace unas 2 semanas el equipo de comunicaciones estuvo aquí en Siloé, en el barrio Belén, y pudimos conocer cómo la comunidad se está articulando para ese propósito de cuidado de la naturaleza. Total. Hay huertas Sí, una urbanas, están construyendo un parque que se llama el Parque de los Guatines, y como ellos, una zona totalmente devastada por escombros, con basuras, la han transformado y la están proyectando que va a ser un sitio, se llama Los Guatines. Eso hay que reproducirlo en millones todas las de veces comunas, y claro en todo que el sí. mundo. Pero ya hay más conciencia, profe, Total, y estamos total, en ese total, camino. Total. Bueno, yo quiero dejar Pues, esa profe, inquietud y es le una agradezco mucho inquietud. esta oportunidad. La conclusión, una mirada de acción compleja para el desarrollo sostenible y la acción climática. Como un reto. Muchísimas Cambiar la gracias. mirada, que se vuelva todo más sistémico, y que ojalá todos los diplomáticos, los representantes de los países del mundo que están en la zona azul puedan volver más Y haga esa sistémico y aplicar eso de la complejidad a las propuestas que nos van a traer de ahora en adelante. Lina, Profe, muchísimas gracias por esta muchísimas gracias oportunidad a y esta usted. sabrosura en la conversa. Gracias por venirnos a hablar de Gracias, la gracias. complejidad aquí en la zona verde de la COP16. Gracias a ustedes. La ESAP en la COP16.